Queridos hermanos, buenas tardes, queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan por medio de este bendecido grupo, Biblioteca de Apologética Católica. Sean bienvenidos a un tema más de tantos que vamos a impartir y esperamos impartir para el conocimiento de todos ustedes, para que podamos juntos aprender sobre la maravillosa y preciosa doctrina de nuestra fe católica, una fe pues que se ha mantenido durante años y se seguirá manteniendo como el Señor lo prometió, ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ella. Bien, el tema que nos trae hoy acá es un tema muy especial que ustedes lo han pedido. Se trata de los dogmas marianos, es decir, los dogmas que cree la Iglesia y que tiene la Iglesia establecidos como verdades de fe, que de hecho eso significa la palabra dogma, una verdad de fe sobre la Virgen María. Y para esta ocasión, pues para este tema, hemos invitado nuevamente a nuestra hermana Adriana Vázquez, y no ha entrado todavía, pero también hoy tenemos a el hermano José Carrillo de Canadá, que va a estar con nosotros. Permítame un segundo. Les decía, tenemos invitado al hermano José Carrillo de Canadá, que va a estar entrando en breves momentos, ya que pues tenía unas cosas que hacer por ahí, lo agarramos ocupado, entonces va a entrar un poquito tarde, pero esperemos en Dios que todo salga bien, que todo sea de el agrado de ustedes, pero sobre todo que todo sea del agrado de Él, ¿verdad? Porque ya que es la misión que estamos encomendando de, pues, regar esa semillita, de sembrarla en los corazones de ustedes que nos están escuchando. Y pues si hay algún hermano no católico, un hermano separado, pues que sea bienvenido. Desde ya les decimos que todo lo que se va a decir acá va a ser con respeto, no va a ser con el afán de ofenderlos, no va a ser con el afán de hacerlos sentir mal, sino todo va a ser en base a la Sagrada Escritura, a la tradición y a la historia. Como les digo, no para ofenderlos, sino que simplemente para demostrar la verdad de nuestra Santa Iglesia Católica. Así es de que vamos a comenzar, y pues como siempre digo, primero las damas, vamos a darle la bienvenida, vamos a dejar que se presente y que comience con la introducción del tema a nuestra hermana Adriana. Hermana, bienvenida, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, hermano Milton. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Está ahorita... hermano, disculpe. Hermano José Carrillo. Acaba de entrar el hermano José Carrillo, sí. Bienvenido. Muy bien, gracias. Continúen, gracias, continúen en lo que termino y me pongo al día con ustedes, ¿ok? Perfecto. Voy a cortar el video nada más, pero aquí estoy. Muy bien, gracias, hermano. Bienvenido. Como les decía, muy bien, gracias, hermano. Bienvenidos a todos, hermanos católicos y no católicos. En esta ocasión vamos a tocar el tema de los dogmas marianos. No podemos entrar al tema de lleno si no decimos la razón del por qué la Iglesia Católica proclama dogmas. La Iglesia Católica no hace dogmas, no inventa dogmas, simplemente los proclama. Dogma es una verdad de fe que tenemos la obligación de creerla porque el Espíritu Santo la ha revelado. Sí, ese es un dogma, simple y sencillamente, esa es la definición corta. A mí me han hecho preguntas, hermanos separados, y han sido preguntas muy buenas con respecto a los dogmas marianos, que seguramente, si tú eres un hermano no católico, o a lo mejor católico, pero tienes la pregunta, ¿con qué autoridad la Iglesia Católica proclama dogmas? ¿Con qué autoridad, por ejemplo, la Iglesia Católica dijo que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo? ¿Con qué autoridad, si por ejemplo este dogma que estoy mencionando no está en la Biblia escrito? Sí, es la gran pregunta. ¿De dónde saca esta autoridad la Iglesia
para decir esto. Yo me pongo en el lugar de un hermano separado y lo entiendo al decir, pues, ¿de dónde ustedes sacaron esto si no quedó escrito en la Biblia? ¿De dónde ustedes definen esto o con qué autoridad lo hacen? Entonces, quiero explicarles un poquito en la introducción con qué autoridad se proclama un dogma. Sí, quiero por favor que se vayan si tienen su Biblia, por favor, alístenla. Si pueden escribir la cita, pues adelante, háganlo, por favor. Se vayan a Hechos, capítulo 15, versículos del 22 al 29. Aquí dice claramente que los apóstoles y los presbíteros, o sea, la jerarquía de la iglesia. En el pasado video, si no lo vieron, se los recomiendo, estuvimos hablando del sacerdocio. Estuvimos hablando de precisamente esa jerarquía que dejaron los apóstoles y esa jerarquía de obispos, presbíteros o sacerdotes ministeriales, que es lo mismo, y diáconos. Esta jerarquía sigue la iglesia hasta el día de hoy, que es la iglesia de Jesús, que es la iglesia católica. ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 15, versículos del 22 al 29? Menciona que los apóstoles y los presbíteros, o sea, la jerarquía de la iglesia, deciden que las personas que se van a convertir al cristianismo, los paganos, los gentiles, no tienen ya necesidad de seguir Génesis 17, versículos del 10 al 12. ¿De qué habla Génesis 17? Habla de la necesidad de la circuncisión. Esto, los apóstoles y los presbíteros deciden ya no seguirlo, hermanos. Puede sonar algo escandaloso a lo mejor, mencionar que los apóstoles y los presbíteros deciden no seguir algo que estaba escrito en la Biblia. Puede sonar algo escandaloso, pero así lo menciona Hechos capítulo 15. Ellos tomaron esta decisión de no seguirlo para que los convertidos al cristianismo no tuvieran que circuncidarse. En ese pasaje se mencionan nada más las prohibiciones que les ponen. No vamos a hablar de esas prohibiciones porque no es el tema. Simplemente mencionarles que la Iglesia de Cristo, su jerarquía, que hoy le llamamos magisterio, tiene autoridad para hacer ese tipo de cosas. Otro ejemplo de la jerarquía, de la autoridad de la Iglesia que le fue cedida por Jesús, en citas como Mateo 18:18 o en Lucas 10:16, esa autoridad que Jesús les da a sus apóstoles y por consiguiente a los sucesores de los apóstoles, que pues es esta jerarquía que hemos mencionado, es como se explica otro pasaje, Hechos capítulo 16, versículo 4. Aquí, San Pablo y Timoteo, ambos pertenecientes a la jerarquía de la iglesia, pues ambos fueron ordenados por la imposición de manos. La imposición de ambos la podemos encontrar en Hechos 13, capítulo 3, y para no decirles mentiras, déjenme les digo exactamente dónde fue la imposición de manos de Timoteo, o sea, su ordenación sacerdotal. Fue en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Entonces, ellos como autoridad de la iglesia, como parte de la jerarquía, en Hechos 16:4 los vemos entregando las exhortaciones y las decisiones que tanto los apóstoles como los presbíteros habían tomado con respecto a la iglesia. Y en Hechos 16:4 podemos ver cómo, hermanos y hermanas que nos acompañan, ese magisterio, hoy le llamamos magisterio, ellos siguen, jamás se ha eliminado esta jerarquía, este magisterio. Ellos en esta cita se dice que tomaron decisiones y que tanto San Pablo como Timoteo iban de ciudad en ciudad para que los cristianos, los miembros de la iglesia primitiva, siguieran estas exhortaciones, estas decisiones de la jerarquía de la iglesia. Entonces, esta misma jerarquía, este mismo magisterio, hasta el día de hoy lleva tomando decisiones con ayuda
del Espíritu Santo, de verdades que se han ido revelando. En este caso, de los dogmas marianos. En este caso, miren, estoy diciendo con todo lo que estoy mencionando, hermanos, se nos acompañan. Yo no estoy diciendo que el magisterio, esa jerarquía, esté por encima de la palabra de Dios. Para nada, eso sería un error. La jerarquía está al servicio de la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, la jerarquía está al servicio de la palabra de Dios. Pero hermano separado que nos escuchas, para ti la palabra de Dios es solamente lo que está escrito. Y ese es el problema, hermano, hermana, que nos escuchas. La palabra de Dios quedó escrita y quedó también transmitida oralmente. El magisterio guarda la palabra de Dios escrita y la que pasó por tradición apostólica. Yo sé que la tradición a ti te han enseñado que es mala, porque solamente te presentan citas como Colosenses 2:8 y otra de Mateo, que no recuerdo bien ahorita la cita, pero donde habla Jesús y condena una tradición en particular judía. Sé que te han dicho que la palabra tradición es mala, pero no es así. Hay tradición buena, tradición apostólica, que pasó oralmente, o sea, simplemente pasó oral y no quedó escrita. Entonces, el magisterio salvaguarda esa jerarquía que ya mencioné, citas, fundamento bíblico, guarda tanto lo que quedó escrito como lo que no quedó escrito. Y ambas son palabra de Dios. Una prueba de esto, de que la palabra de Dios quedó una parte escrita y otra no quedó escrita, sino pasó oralmente, lo puedes ver en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Aquí está bien claro que hubo cosas que quedaron escritas y cosas que no quedaron escritas. Con respecto a los dogmas marianos, que pues el primero de ellos, que vamos a comenzar con el hermano Milton, que es el dogma de la Madre de Dios, o Teotocos, que es lo mismo. Hay base, hay fundamento bíblico. De hecho, los 4 dogmas marianos tienen fundamento bíblico, pero los 4 no están explícitos en la Biblia. ¿Por qué? Porque también están basados en esa palabra de Dios que pasó oral. Entonces, pues hasta aquí. Quiero introducirles al tema y sepan de dónde viene la autoridad de la Iglesia Católica de proclamar un dogma, de definirlo, y es una verdad que todos los cristianos debemos creer. Ahora le cedo la palabra al hermano Milton Ortiz para que nos platique acerca del primer dogma definido por la Iglesia, que fue en el año 431, si mal no recuerdo, hermano, usted corrige si estoy mal. Fue el primer dogma definido de la Santísima Virgen, Madre de Dios. Si gusta, hermano Milton, empezar a hablarnos de este dogma, por favor, de esta verdad de fe. Bien, muchísimas gracias. Voy a pedir a los hermanos que me escuchan, que están conmigo, la hermana Adriana y el hermano José, que mientras desactiven los micrófonos para que no haya interferencia. Bueno, el tema de María como la Teotocos, es decir, como la Madre de Dios, pues como ya lo dijo nuestra hermana, fue definido como dogma, como verdad de fe, en el año 431 en el concilio de Éfeso, ya que en ese tiempo pues habían muchas herejías que decían que María, solo era la madre de Jesús en la humanidad, pero no en la divinidad, al igual como lo dicen nuestros hermanos no católicos el día de hoy, ¿no? No el día de hoy, sino todos los días, mejor dicho, en estos tiempos. Y pues yo me voy a basar más que todo en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que es con lo que me preparé, ya que pues muchas veces no solamente la tradición lo ha definido, sino que la Biblia también, ¿verdad?
nosotros sabemos que la tradición, pues desde los comienzos del cristianismo, se le consideraba a María como Madre de Dios. Es más, hay una oración preciosa hacia nuestra Madre que no fue inventada por la Iglesia Católica en sí, sino que ya viene desde los primeros años, los primeros siglos del cristianismo. Permítanme un segundo. Decía, desde los primeros siglos del cristianismo, este dogma ya está definido, y tan es así que hay una oración que era oración apostólica, era oración de los padres de la iglesia. Esta oración no está escrita recientemente, sino que se encontró en ¿cómo decirlo?, en objetos antiguos, ¿no? En papiros, si no mal recuerdo, o en piedra, no recuerdo ahora, por ahí tengo los apuntes, pero no puedo salir a verlos. Bueno, pero se encontró en una investigación que se hizo del cristianismo. ¿Y de qué oración estoy hablando? De la oración que dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Vean, aquí en esta oración antigua, que vuelvo y repito, es de los padres de la iglesia, se le llama a María Madre de Dios. Y me voy a adelantar, también se le llama Virgen, ¿ok? Otro dogma de la iglesia, pero bueno, se le llama Madre de Dios. Entonces nos damos cuenta que desde la iglesia primitiva, ya nuestra Madre Santísima se le reconocía como Madre de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero entrar en el tema bíblico. ¿Por qué digo que María es Madre de Dios según la Biblia? Bueno, si nosotros leemos en Isaías 7:14 la profecía que nos dice: una joven virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora yo pregunto, para las conciencias de ustedes, para las mentes de ustedes, ¿ustedes creen que el Padre iba a escoger, por decirlo así, ¿no?, iba a elegir que Jesús acá en la tierra, se llamara Emmanuel? O sea, si Jesús iba a despojarse de su divinidad, como lo dicen, en el cielo iba a dejar su divinidad en el cielo, y aquí solo iba a nacer Jesucristo hombre, ¿para qué se iba a llamar Emmanuel aquí? Porque esa profecía se va a cumplir en Mateo 1:20, en donde nos dice, 1:25 creo que es, perdón, en donde nos dice que y le pusieron por nombre Emmanuel, en donde el ángel le dice a José, ¿no? Y le pondrás por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ahí es donde se va a cumplir. Es más, Mateo lo vuelve a recalcar en ese versículo. Todo esto sucedió para que se cumpliera la profecía de Isaías. He aquí que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Ojo. O sea, la repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, no creo yo que sea casualidad que Jesús terrenalmente acá se le llame Emmanuel, se le dé ese significado. Además, no solamente tenemos estas dos citas de referencia, sino que además tenemos la cita que vamos a leerla textualmente. Yo voy a pedir de favor a la hermana Adriana por ahí que active su micrófono y que me ayude leyendo la cita de Lucas capítulo 1, versículo 43. Nos vamos a entrar únicamente en ese versículo. 1:43. Claro que sí, hermano. Dice Lucas, capítulo 1, versículo 43. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Perfecto. Bueno, voy a comentar esto ahora. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Otra versión dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Pero al fin y al cabo nos da lo mismo, ¿no? Lo que no nos da lo mismo es que dice la madre de mi Señor. Ojo. Cuando Isabel, ojo, llena del Espíritu Santo, es decir, ella no lo dijo solo porque le salió de su boca decirlo así porque fue lo primero que se le vino a la mente, no. Ella lo dijo llena del Espíritu Santo.
¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Pero ahí dice la madre de mi Señor, no la madre de Dios. Ok, perfecto. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes tienen la tradición, hermanos separados? No, ¿verdad? Ahora nosotros los católicos sí. Y según la tradición y según la teología, Señor en griego se dice Kyrios. Y Kyrios es un título que se le daba en la religión judía, porque recordemos que los tres lenguajes o los tres idiomas de los judíos eran hebreo, latín y griego. Entonces, el término Kyrios, según la historia, se le daba única y exclusivamente a Dios. Entonces, si Isabel dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Es lo mismo como si dijera, ¿quién soy yo para que la madre de Dios venga a mí? ¿Ok? Y ya para terminar, porque esto no necesita de tantas vueltas, la cosa es que lo entiendan. Vamos a meditar otra cita que ahorita se las paso, pero solo quiero hacer una aclaración antes. Como hay gente que para tapar su doctrina de que María no es madre de Dios, dicen, bueno, está bien, Jesús sí era Dios, pero era 50% Dios y 50% hombre. Y no es que yo me lo esté inventando, yo lo he escuchado que así dicen. Entonces, María era madre solamente del 50% hombre o 50% humano de Jesús, pero no del 50% de su divinidad. Vamos a leer esta cita a ver si es cierto. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Hermana Adriana, por favor. Sí, hermano. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. 9. Dice, o sea, en Jesús, en él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. Perfecto, muy bien. Vamos a meditarlo. Ahí se está hablando de Jesús, obviamente, ¿verdad? Porque fue el único que pues vino acá a este mundo, según lo dice San Pablo, se hizo carne, según San Juan capítulo 1. Entonces, vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. En él, en Jesús, ya lo dijo nuestra hermana, reside el 50% de la divinidad, así dice. No, como lo dicen los hermanos separados, que sí, Jesús era 50% hombre y 50%, no. Dice, en él reside no el 50, no el 25%, no. Toda. ¿Okay? En él reside toda la plenitud de Dios, es decir, de la divinidad, de la deidad. Es decir, él es 100% hombre y 100% Dios, unión hipostática, ¿ok? Pero ojo, quiero centrarme en esto. Porque muchos dicen que, bueno, Jesús, perfecto, sí, Jesús era Dios, pero no en la carne, no en su cuerpo. Ojo, en él reside corporalmente. Ojo, ¿cómo dice? Corporalmente. Es decir, perdón por los gallos que escuchan afuera, hermanos. Corporalmente, es decir, en su cuerpo. O sea, no solamente en su espíritu, sino en su cuerpo. Toda la plenitud de la deidad. Entonces, por más que queramos separar la humanidad de Jesús con su divinidad, lo siento mucho, pero la Biblia es clara, no se puede. Y si no se puede separar, María es madre de Dios. Hasta aquí llego y pues quiero darle el paso a mi hermano José Carrillo para que él explique el tercer dogma. Y aprovechando, hermano, me gustaría que antes de que empiece con su exposición, como usted pues es nuevo invitado por acá en el segundo tema, nos gustaría que se presente una presentación corta y luego pues pasamos a la exposición que usted nos va a dar. Lo escuchamos. Gracias, hermano. Buenas tardes, hermana. Y buenas tardes a todos los que están presentes en esta transmisión. Soy José Carrillo, camionero de 18 ruedas, vivo en Canadá y hoy día estoy por Estados Unidos. Y bueno, gusto y placer en que me hayan invitado a participar. Y pues para poder participar voy a tener que cancelar el audio el video para poder ir a mis notas,
porque pues no tengo el exterior aquí para, el auxiliar para poder atenderlas. Y les voy a tocar el punto de la Inmaculada Concepción, que dicho sea de paso, hay quienes mencionan que no puede ser inmaculada, o sea, porque no entienden el término inmacula, no lo entienden, no lo comprenden, pero esa razón de entender el hecho de que no fue tocada por hombre, así de sencillo, como quien diría, no hubo maquila, no hubo un tocamiento de parte de hombre para que pudiera haber sido macula, por eso es inmaculada, no fue tocada por hombre para que pudiese ella venir al mundo. Eso es una parte bastante difícil de entender, pero que si lo atendemos con la ayuda del Espíritu Santo, muy bien les va a caer, como decimos, el 20. Así que, pues bueno, me voy a mis textos en este momento. Y, perdón, estaba yo viendo acerca de un paréntesis, aparte de Juan Duns Scott, o John Duns Scott. Este prodigioso estudiante fue sacerdote, doctor y mariano, que existió por ahí del año 1265 a 1308 cuando falleció. Y bueno, nota adicional, que es otro tema, pero lo voy a mencionar, San Juan Pablo II, aprobó que se le diera el culto a John Duns Scott en el año 93, el 20 de marzo para ser exactos. John Duns Scott se pronunció a favor de la Virgen, siendo sacerdote, se encontró que había muchas trabas, muchas contras en los mismos obispos. Entonces él, iluminado por el Espíritu Santo, desarrolla toda una cátedra en donde él tuvo que abandonar la universidad donde él estaba estudiando por no haber querido firmar una apelación al concilio contra Bonifacio VIII, fíjese nada más, promovida por Felipe el Hermoso, rey de Francia, bonito nombre, ¿verdad? Entonces él se pone a estudiar, se pone en oración, y cuando finalmente se dan, digamos, las confrontaciones entre obispos y directamente atacándolo a él, porque decía lo que decía acerca de María para poderla defender, John Duns Scott aplica sus teorías acerca de la Virgen, pero basado en el estudio profundo de las Escrituras, y es donde habla acerca de la encarnación, y que se obtiene después de muchísimos siglos de confirmación el dogma de la Inmaculada Concepción y el culto a la realeza de Cristo. Ahora bien, ahora sí vámonos directamente a las historias del dogma de la Inmaculada Concepción. Este no es un dogma de los que la Sagrada Escritura consigna con claridad absoluta. Voy a repetir, no es el dogma o un dogma de los que la Sagrada Escritura consigna con claridad absoluta, sino que fue necesario escudriñar lo que enseñó la Sagrada Tradición y acudir al común sentir de la Iglesia. La hermana Adriana nos hizo una pequeña nota acerca de qué es lo que pasaba ahí con Pablo y los apóstoles, y la ordenación, la imposición de manos, y que están hechos de los apóstoles, y que dice ahí que se reunían y cada día se agregaban no 100 ni 20, miles de personas. ¿Y eso qué quiere decir? Ahí está donde dice, y acudir al común sentir de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la recién fundada por el Señor Jesucristo. Mateo 16, 18. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros, y parte de eso conviene en que tenemos que estar unidos en una sola fe, en una sola iglesia. Número 1. ¿Evolucionan los dogmas de la iglesia? Es una pregunta. Tal podría ser la pregunta que se puede formular cualquier lector, cualquier persona que esté interesada en el tema. Sí y no. Otra vez la pregunta. ¿Evolucionan los dogmas de la iglesia? La respuesta es sí y no.
¿Por qué? No evolucionan en su contenido. Fíjense nomás, no evolucionan en su contenido. No es que se le vaya añadiendo algo nuevo a cada dogma. O sea, lo que hoy es verdadero, mañana o dentro de un siglo, no vendrá a ser falso. Va a continuar siendo verdadero. Pero sin evolucionar en lo que afirman o niegan, puede evolucionar y evoluciona, pero en la conciencia que de ellos se va adquiriendo en la misma iglesia. Te explico un poquitito. Esto es referente a que se va añadiendo gente nueva a la iglesia, por el bautismo, desde la familia, la tradición, y gente que se convierte al catolicismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese dogma va a evolucionar. ¿Por qué? Porque va a empezar a crecer. ¿En quién? En los que están entrando. Lo van a coger y lo van a transmitir. Para poner una comparación, cada dogma que vale lo mismo que una verdad revelada por Dios, es una semillita que el mismo Cristo ha sembrado en el campo fecundo de su iglesia. Taca, diría el padre Toro. Otra vez. Cada dogma que vale lo mismo que una verdad revelada por Dios es una semillita que el mismo Cristo ha sembrado en el campo fecundo de su iglesia. Semilla que germina, crece y se desarrolla cuando las circunstancias lo favorecen. ¿Cuándo? Cuando hay disposición de creer. Así nada más. Ahora, en nuestro caso, no da lo mismo, y para muchos sí lo da, que el Espíritu Santo sea aquel que es el Espíritu de verdad del que decía Cristo a los apóstoles: cuando yo me vaya, Él los guiará y os enseñará a toda verdad, recordándoos cuanto os dije. No todo lo que Jesús hizo y dijo, ni tampoco cuanto enseñaron los apóstoles que de Él recibieron el depósito de la fe. Puede estar en la Biblia, porque hay tradición. Pero nada se ha perdido. Amén, por eso, nada está perdido. Parte de sus enseñanzas, las no escritas, que son tradición, quedaron como el subconsciente de la iglesia. Mira, es que pasó esto, es que pasó lo otro, y casualmente lo comentas y nadie lo contradice. ¿Por qué? Porque lo están aceptando como verdad de fe. Traducción, dogma. Ahí va. Ahora, y cuando aflora esto, suena como la honra de la providencia, en forma tan clara y patente que muchas veces, no puede ser ahogada ni por la autoridad de los doctores, los teólogos, como en el caso de nuestro dogma. ¿Cómo pudieran ellos? Se atrevieron, pero no pudieron ahogar la verdad del dogma. Fíjense, no era un obispo, ni dos, ni tres. Eran más de 10. Estaban en contra de John Duns Scoto, porque él decía y sostenía que María fue inmaculada. Y estos sacerdotes, siendo obispos de la iglesia, que no estaban traicionando a la iglesia, les venía bastante grande la teoría. Y los estaba enloqueciendo, ya estaban como quien dice trabajando bajo presión, porque ¿cómo es posible que este esté diciendo esto y nosotros que somos los doctores no podemos contra él? Y sucedió que cuando se dio esa cátedra, se fue a votación y John Duns la ganó, no por persona, sino por infalibilidad, por certera y por cierta. ¿Por qué? Porque el dogma de la Inmaculada Concepción de María es de los clásicos, fíjate bien, para demostrar la fuerza inmanente que lleva toda doctrina divina depositada en la parcela de Dios. ¿Quién es la parcela de Dios? Pues la iglesia, tú y yo y todos, es una forma de decirlo, que es la reunión de los fieles con sus pastores y el sumo pontífice que los preside. Ahora, ¿se puede constatar en la historia el dogma? Sí. No siendo esto parte de la Sagrada Escritura, directamente como palabra textual, consigna con claridad absoluta que fue necesario para llegar a la definición del mismo, escudriñar las mismas Escrituras, lo que enseñó la tradición, y acudir al común sentir de la iglesia. Ahora,
En los primeros siglos del cristianismo, los santos padres no se propusieron el problema de la concepción inmaculada de María, no se lo propusieron. Ellos ni siquiera pensaban en debatir nada. Pero cuando John Duns Scoto aparece y empieza a decirles es que tenemos que merecerle el máximo respeto a María por esto y por esto, es donde ellos despiertan y dicen, a ver, vamos a ver. Entonces empieza la investigación, pero justamente tenemos la doctrina que habla sobre el privilegio de María y está contenida como el árbol en la semilla. ¿Se entiende? María está contenida como el árbol en la semilla, en las enseñanzas de los primeros padres de la iglesia, al contraponer o al poner enfrente la figura de María a la de Eva en relación a la caída y la reparación del género humano, al exaltar con palabras sumamente economiásticas la pureza admirable de la Virgen, y con ello se pone por encima la realidad de su maternidad divina. Eso es interesantísimo. De hecho, es un tema bastante profundo y muchos ahorita en este momento creo que ya se están perdiendo. No hablo de ustedes dos, sino de los que nos pueden estar escuchando, por el respecto de que no has dado ninguna cita bíblica. Estoy dando referencias acerca de la historia del dogma. Con estas palabras, el principio de recapitulación, recirculación o reversión, que es conocida la doctrina patrística sobre el plan divino de la salvación del género humano, los antiguos padres les llamó poderosísimamente la atención, y no menos que a nosotros, el bello vaticinio sobre la redención humana contenida en el protoevangelio. Protoevangelios son los primeros evangelios que existieron. Y habiendo escrito San Pablo que Cristo es el nuevo Adán, aquí viene el punto, completaron sin esfuerzo el paralelismo contraponiendo a María con Eva, pero no es contraponiéndola como comparándola una buena y una mala, no, sino que por Eva entró el pecado, pero por María entró la salvación. ¿Por qué? Pues nos trajo a Jesús. Entonces, para todos estos, San Irineo, por ejemplo, decía, así como aquella Eva teniendo a Adán por varón, pero permaneciendo aún virgen, desobediente, fíjense nomás, desobediente, fue la causa de la muerte. ¿Quién fue la desobediente? Eva. Así también María, teniendo ya un varón predestinado, y sin embargo, virgen obediente, fue causa de la salvación para sí y para todo el género humano. Hasta aquí mi aporte por este momento. Continuamos, hermana Adriana. Sí, hermanos, gracias por su aportación. Quiero también mencionarles acerca de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Antes de continuar con el siguiente dogma, mencionarles que los dogmas con respecto a María no son por méritos de María, sino por méritos de su divino Hijo. Sí, hay una concepción equivocada, errada, en el mundo, pues, protestante o no católico, de que a María se le ve como una especie de diosa, o como que cómo es posible que le llamen Madre de Dios si ella no es diosa, si ella no fue antes que Dios. Tienen razón, no es ni diosa ni fue antes de la Santísima Trinidad, nada. Simplemente aquí agregar un poquito a que cuando decimos que es Madre de Dios, este dogma consta de dos partes. La primera es que ella, y hablo de el dogma Madre de Dios, ella contribuyó en todo a la naturaleza humana de Jesús. Y lo otro, cuando ella dio a luz a Jesús, como toda mujer, no dio a luz a una naturaleza, dio a luz a una persona. Y esta persona, que es Jesús, tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces, por eso decimos que María
es madre de Dios porque a quien salió de ella, a quien dio a luz, fue a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Punto. O sea, es más sencillo de lo que pensamos. No porque ella sea diosa o porque ella, no, simplemente como hay una unión hipostática, como dijo el hermano Milton, la unión hipostática significa que Jesús tiene dos naturalezas que no se pueden separar, la humana y la divina. Entonces, como Jesús nace, al encarnarse en el vientre de la Virgen y nacer, esas dos naturalezas, no, pues, nació con las dos naturalezas. Por eso es que decimos, pues la pregunta sería, ¿quién salió de María? Salió Dios. Por eso decimos que es madre de Dios. Ahora, también me gustaría aportar al dogma de la Inmaculada Concepción de María. Aquí también quisiera aportar que estamos diciendo que al momento de la concepción de María, ella estuvo libre del pecado original. ¿Cómo es eso? Si por ahí hay una cita bíblica que ahorita se me escapa, pero sé que los hermanos separados van a saber de cuál cita hablo, que dice que pues todos pecaron y todos estamos así como faltos de la gracia, algo así. Perdón que no tenga la cita, pero sé que eso dice la cita. Y pues quieren con eso decir, no, pues María también también pecó. Pero resulta, hermanito esperado, hermanito protestante, que en tu Biblia no está el libro de la sabiduría. En el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 4, aquí se menciona que Dios no puede habitar en un cuerpo esclavo del pecado. Sí, te repito, es sabiduría 1:4. Entonces, era imposible que María estuviera con pecado. Sí, no porque se lo fuera a pasar a Jesús al momento de nacer, no, sino porque Jesús, según la palabra de Dios en sabiduría 1:4, Jesús no puede habitar en un cuerpo esclavo del pecado. Y te vuelvo a repetir, hermano esperado, está en sabiduría 1:4. Entonces, hay un fundamento bíblico aquí para hablar de que María, al momento de su concepción, fue inmaculada. Ella estaba predestinada para hacer esta misión. Y aquí, por favor, no confundir, no estamos hablando de la predestinación de Calvino. Calvino dice que la predestinación es que unos se van a ir al infierno y otros al paraíso. Eso es antibíblico y es otro tema. Estamos hablando de que María fue predestinada desde el momento de la concepción para su misión. Aún así, Dios es un caballero y le mandó preguntar a través del ángel Gabriel, pues si aceptaba esto, ser la madre del Hijo de Dios, y ella dijo sí. Y recordemos que Dios es un caballero. Por eso le manda preguntar, pues a través del ángel Gabriel. Y vamos a decirles en griego, porque es bien importante mencionarlo, hermanos, hermanas que nos acompañan, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes. Al momento de que el arcángel Gabriel en el Evangelio de San Lucas va y saluda a la Virgen, a María, y le dice, Jaire, que jaritomene. Van a decir, ¿qué? Yo les traduzco. Esta frase que la dijo de parte de Dios, porque ángel significa mensajero de Dios, le dijo a María, su saludo significa, y está en el Evangelio de San Lucas, cuando le dices estas palabras, le dice el ángel a María, la que estuvo llena de gracia, la que está, fíjense, qué saludo a María.
En la Biblia Reina Valera le cambian y le ponen la muy favorecida. Lo siento mucho, hermanos esperados. En el griego no dice muy favorecida. En griego dice kecharitomene, y kecharitomene quiere decir Se le cayó la señal a la hermana Milton. ¿Aló? ¿Aló? perdón, me fui, pero Ahí está. estoy de regreso. ¿Me escuchan? Sí, adelante, hermana. Se quedó, escuchamos hasta donde Hermano dijo que José, quiere ¿me decir. escucha? Sí, sí, le escucho, hermana. Sí, hermana, se escucha. Se cortó hasta donde dice Ok, que me quiere gustaría que... decir Ok, disculpen que me llena fui. de gracia. Ok, gracias. Muchas fallas técnicas, disculpen, qué bueno que me escuchan. Les comentaba, la Santísima Virgen al momento de ser llamada de esa manera, que Jaritomene, la siempre llena de gracia, aquí estamos hablando que desde su concepción, ella es inmaculada, es decir, sin mancha. Mácula es sin mancha. Sí, entonces, estamos hablando de que ella, desde el momento de la concepción, fue sin mancha, sin pecado, entonces preparada para su obra. ¿Cuál fue su obra? Ser la Madre de Dios. Fíjese cómo vamos juntando un dogma con otro, con otro. Entonces es importante saber el por qué se le dice Madre de Dios. Madre de Dios porque es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Se le fue la señal a la hermana. Sí, al parecer se le volvió a caer. Permítame, por aquí está ya. En eso, vamos por acá. Permítame, creo que ya regresó. Es que me cuesta con este Strambier. Ahí está. Sí. Listo. Listo, listo. Listo, hermana. disculpen por favor, Entonces, en esta parte del mundo donde me encuentro está lloviendo a cántaros, por eso se está cortando. Está Bien. lloviendo muchísimo, esa es la razón. Bien. Disculpen por favor, No hay es cuidado. eso. Eso es, ¿ok? Entonces, más o menos les mencionaba, disculpen si me vuelvo a otra vez salir, es esa la razón. Otro de los dogmas de la perpetua virginidad de María. hermana Adriana. No sé si quieren, hermanos, empezar. Sí. Hay algo que me gustaría decir antes de pasar al otro dogma sobre la Inmaculada Concepción. Y es que tal vez a muchos les va a impresionar lo que voy a decir. Pero muchos dicen sí, que la Biblia dice que Jesús los redimió a todos. Y si los redimió a todos, redimió también a María. Y les voy a dar la respuesta. Así es. Les voy a dar la respuesta. Y tal vez a algunos les va a impresionar. María sí fue redimida, ¿ok? María sí fue redimida. Pero, ojo, aquí va el pero. Pero no fue redimida ¿cómo decirlo? Liberativamente. Es decir, no fue redimida liberada del pecado, no. Fue redimida preservativamente. Es decir, fue redimida porque fue preservada del pecado. Es decir, como ya lo dijo nuestra hermana Adriana,
fue llena de gracia, es decir, sin mancha desde su concepción. Y es eso lo que los católicos hasta el día de hoy hemos anunciado y seguiremos anunciando, que María fue redimida no liberativamente, es decir, no fue liberada del pecado, sino que fue preservada, es decir, no tuvo pecado, porque María, que fue el primer sagrario de Jesús sacramentado, que fue la madre de Dios, no tenía por qué tener ninguna mancha. Entonces creo que esto está más que claro. Ahora sí, pasamos al siguiente dogma. Sí, gracias, hermano Milton, así es. Ya les platiqué sobre cómo le llama el Espíritu Santo a través de el arcángel Gabriel, que Jaritomene, que significa sin pecado, sin mancha, es como le llaman a la Santísima Virgen María. Y por esa razón, nosotros siempre hemos creído durante 20 siglos, los católicos, que ella pues fue preservada, como dice el hermano Milton, de toda mancha, llámese de pecado original. Ella nunca pecó por esta razón, porque es llena de gracia. Así fue nombrada por el arcángel Gabriel. No es un asunto o un invento de la iglesia o del papa en turno, sino que el mismo arcángel Gabriel, que es un mensajero de Dios, llevó un mensaje de Dios. Entonces Dios fue quien le dijo, llena de gracia. Dios fue quien le mandó decir, sin pecado. Entonces, el siguiente dogma, hermanos, que es... Hermano Sí. José Carrillo, si nos hace favor por ahí de desactivar el micrófono, que se escucha un poquito de ruido. Gracias. El siguiente dogma, hermanos y hermanas que amablemente nos acompañan y que han tenido paciencia con estas fallas, gracias, por favor. Gracias por su paciencia y por favor les ofrecemos una disculpa. El siguiente dogma, que bueno, ya hemos hablado de María, Madre de Dios. Hemos hablado también, hermanos, de la Inmaculada Concepción de María. También vamos a hablar de la perpetua virginidad de María. La perpetua virginidad de María, que también fue proclamado por la Iglesia, puede ser un dogma muy difícil de entender para el hermano no católico. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de perpetua virginidad de María, estamos diciendo que ella fue virgen antes, durante y después del parto. Entonces, yo entiendo la confusión del hermano no católico, inclusive hasta de católicos, que dicen, pero ¿cómo pudo haber sido esto? De después del parto virgen, si hasta la Biblia menciona a unos hermanos de Jesús. Si el hermano separado cree que nosotros los católicos no hemos visto a Jacobo, a Simón, se me escapan los otros dos nombres que mencionan que son hermanos de Jesús. ¿Cómo es posible, dirá el hermano no católico o aquel católico que no esté muy bien preparado? Caray, me están diciendo que la perpetua virginidad de María, pero la Biblia me menciona a 4 hermanos. ¡Oh, Dios! Entonces, no sé si ustedes, hermanos, quisieran mencionar algo con respecto a esto. Le cedo la palabra al hermano José, si gusta, hermano José. ¿Qué nos puede decir de los supuestos hermanos de Jesús? Pues los supuestos hermanos de Jesús, los supuestos hermanos de Jesús no son supuestos, existen, existieron. Y por si algunos no lo saben, yo soy hermano de Jesús, usted, hermana, es hermana de Jesús, el hermano Milton es hermano de Jesús, a diferencia de que Jesús es el hermano mayor de todos nosotros, incluso de los satánicos, ateos, agnósticos. Para de contar, dijo el Padre Toro. Bueno, y no lo entienden porque dentro de su loca cabecita de los hermanos no católicos está muy metida la moral y está muy metida la parte, ¿cómo decirlo?
literalista, de que todo lo quieren entender tal cual dice ahí. Y pues qué de malo tiene la relación íntima entre hombre y mujer para tener familia. Eso es lo que ellos ven, pero lo ven como ellos lo ven porque no pueden verlo de otra manera, ya que su pastor no les permite pensar por sí mismos de que lo que Dios está viendo es algo muy superior, y que si se van a lo literal, por aquí en el texto de Lucas, donde habla de los discípulos de Maús, y también en Hechos de los Apóstoles habla que Jesús fue desaparecido de los discípulos de Maús, pero cuando habla de que resucitó, de que se le presenta a Tomás, dice que va y se les presenta a más de 500 hermanos juntos. Entonces, al traste con la teoría de ellos, porque ¿dónde puede existir una mujer que pueda tener 513 hijos de un jalón? No la hay. Vaya, escasamente habrá quien tenga 24 o 25, y ya es un verdadero milagro de Dios. Mi abuela tuvo 16, mi padre fue el 12º, y entre esto, pues le van a seguir contando. No. María no tuvo más que un solo hijo, y voy a explicar esta parte. María tuvo un solo hijo porque le nació el primogénito. El primogénito no es que haya uno entre varios, sino que es el primero que te nació. No tenías que esperar a tener un segundo para saber que el primero que nació es el primero. El que nació primero es primero. ¿Y cómo podemos comprobar eso en las escrituras? Pues muy sencillo. Se dice también aquí en la escritura que cuando huyeron a Egipto y fueron llamados de regreso por el censo, tuvieron que regresar a censar, porque si no regresaban, se oponían a la ley y estaban contra la ley. Entonces vienen a registrar a Jesús como hijo nacido. ¿Qué iban a decir? Oye, no, este no es el primogénito, porque hay que esperar a ver si nace otro para saber si este es el primero. Por favor, primogénito no es un término de contabilidad, es un término litúrgico. Entonces, no podían esperarse a tener un segundo y no ir al censo porque fallaban a la ley. Es cuestión de lógica, y los hermanos no quieren ver esa lógica, porque obviamente si se ponen a tener la lógica en las escrituras, obligadamente una de dos: o dejan de ser creyentes o tienen que hacerse católicos. Así de sencillo. Número 2, ¿por qué María no tuvo más hijos? La misma Biblia lo dice, y voy a leerlo así rapidito, hago la introducción rapidito. Isaías 7:14. Isaías da unas palabras muy exactas. Vamos a ver, me pasé 28, 16, 5, 7, 14. Y es que el hermano, incluido el católico de poca preparación, tiene que entender eso, tiene que leer palabra por palabra y detenidamente. Dice el versículo 14 del capítulo 7 de Isaías: por tanto el Señor mismo os dará señal. No te está diciendo que te va a mandar cualquier rayito de luz, te va a mandar una señal. Le está hablando el profeta, Isaías a Acaz, y le está diciendo: el Señor te dará una señal para que creas lo que te estoy diciendo. El Señor te dará una señal. He aquí que la Virgen, en algunas versiones dice simplemente una doncella o simplemente una jovencita, para quitarle más valor a la virginidad, concebirá. ¿Qué es concebir? Es cuando nace el chispazo de la concepción, se empieza a dar la vida en el vientre de la mujer. Y pasado el tiempo, la I quiere decir 9 meses, y dará a luz un hijo. ¿Cuántos dice que va a dar? ¿Uno o varios? Uno. Entonces no puede haber otro hijo.
El profeta no podía ser tan tonto y tan inteligente y falto de palabras como para decir, uno significa muchos. No, señor. Un hijo muy claro, y llamará a su nombre Emmanuel, que buscada la palabra traducida del Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Así que le duela quien le duela, María es madre de Dios. Así, a secas y con raspadito. Hasta ahí mi intervención, hermano. Hermano Milton, si quiere agregar algo más al el tema de la perpetua virginidad de María. Sí, hermana, quería ver si me pueden buscar por ahí rápidamente Ezequiel, capítulo 44, versículo 2. En lo que lo encuentran, pues bueno, les voy a comentar. 2. Hermano, somos católicos pues, y no podemos manejar la Biblia como los hermanos de allá de la casa de enfrente. Ay, perdón por el chascarrillo. Ay, Ezequiel. Espera, que tengo una mano nada más. Aquí está. ¿Ezequiel qué? ¿Sí? ¿Ezequiel qué? 44:2. Ok. ¿Lo tiene, hermana? Sí, lo tengo ya. ¿Quieren que lo lea? Ajá. Sí, por favor. Claro que sí. Libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 2. Dice, me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no la abrirán nunca y nadie entrará por ella, porque Yahvé Dios de Israel pasó por esa puerta. Permanecerá cerrada. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice acá Ezequiel, lo que ya mencionó Isaías y lo que sigue mencionando la Sagrada Escritura, ¿no? Que la puerta por donde pasó Dios, como ya lo vimos, que Jesús es Dios, corporalmente hablando, la puerta por donde pasa Dios, dice, permanecerá, luego de que Él pase, permanecerá cerrada. No hay más que hablar, ahora solo quiero aclarar otra cosa. Si nosotros escuchamos tanto las contradicciones protestantes, cuando dicen que María no es virgen, se refieren a una cita en específico. A Mateo capítulo 1, versículo 25, que nos dice, y José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ojo. Primero, ellos dicen que José no la conoció, quiere decir que no tuvo relaciones con ella. Pero luego dice, hasta que tuvo a su hijo primogénito. Okay. Entonces, para ellos conocer significa relaciones sexuales. Y el hasta significa que después de eso va a cambiar. Es decir, hasta quiere decir después sí tuvieron relaciones. Perfecto. Entonces, según su lógica, ojo, según su lógica, Jesús nos dice en su palabra, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una pregunta, ¿eso quiere decir de que después de que pase el fin del mundo, Jesús ya no va a estar con nosotros? Un rotundo no. Entonces, por lo tanto, el hasta no quiere decir que después la situación cambie. María fue virgen antes, fue virgen durante y es virgen después del parto. Según Ezequiel 44:2, esa puerta permanecerá cerrada. El hasta no significa absolutamente nada, porque si a esas vamos, como les digo, la lógica de los protestantes los refuta solos, porque como les digo, ellos dicen que el hasta significa que después tuvo relaciones, entonces Jesús después del fin del mundo ya no va a estar con nosotros, según ellos, porque dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no hay más que hablar. María es virgen, hermano. Un dato. ¿Pueden las mujeres dar a luz, hermana?
¿Siempre? No, ¿verdad que no? Hay una parte en que las mujeres no pueden dar a luz. Y esa parte es cuando las mujeres están muertas. Segunda de Samuel 6:23. Mical, hija del rey Saúl, no tuvo hijos, dice aquí, y la reina Valera lo dice, hasta que murió. O sea que tuvo hijos ya muerta. ¿Parió estando ahí en el lecho de muerte? ¿Ya muerta? No. El problema es que no entienden la palabra hasta, y que la hasta justamente no quiere decir que haya sucedido algo después, sino marca en el término una limitante. En tanto, nació Jesús y no la conoció. Si no la conoció antes de que naciera Jesús, pues menos cuando Jesús nació. ¿Y por qué? Porque cuando el ángel se le aparece en sueños, no miento, no se le aparece. Cuando el ángel se le presenta en sueños a José y le dice, no temas recibirla, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Entonces, la Biblia está diciendo que José entendió que no se podía meter con las cosas de Dios. No podía ni siquiera tocarla, ni pensar siquiera. Oye, ¿no habrá tenido deseos? Probablemente sí, como humano. Pero los tuvo que refrenar y entender que dedicarle a Dios ese refrenado, esa retención de querer consumar la carnalidad, le iba a traer muchísimos beneficios por obediencia. Entonces, José no la tocó. Nace Jesús y ahí paró la cosa. Voy a terminar el comentario con esto. Mencioné la parte de primogénito, lo que quiere decir primogénito. Pero muchos hermanos rebuscan y rebuscan y dicen, es que Dios tuvo un hijo unigénito. Sí, pero no quiere decir que haya tenido solamente un hijo. Lo que te está diciendo, y la ciencia lo ha comprobado, es que tiene un hijo con un solo gene masculino. Y eso, para eso hay videos del doctor Ricardo Castañón donde lo prueban con estudios mediante la sangre de las hostias sangradas, los milagros eucarísticos, donde solamente existe un gene masculino y 23 femeninos. Ahí mi comentario. Bueno, yo creo que este dogma ya está bastante claro, ¿verdad? Yo creo que el que no entienda esto es porque francamente es cerrado de su mente. Entonces, vamos a pasar, si la hermana Adriana no sé si tiene más comentarios. Hermana, ¿tiene algo que agregar al dogma de la virginidad perpetua? No sé si me escuchen, se me está yendo sí, el audio perfecto. de nuevo. Perfecto, la escucho. Ok, quiero agregar para este dogma lo que es ay, un momento, por favor, disculpen. De nuevo tengo problemas de audio. Déjenme ver. Lo que es Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Ahí en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, nos mencionan que Cristo es unigénito y primogénito. También quiero mencionar que existe en la Biblia fundamento para saber el origen de los supuestos hermanos de Jesús. Me refiero específicamente, déjenme, por aquí tengo mis notas, a Santiago, o Jacobo, a José, a Simón. Sí existen fundamento, hermanos,
para decir de quiénes eran hijos Dios. Sí, voy a dar rápidamente citas para que en casa, por favor, las busquen. ¿De quién era hijo Santiago, hijo? Creo que se le fue el audio otra vez a la hermana. Por ahí revise. Sí, ¿me Listo, escuchan, listo, hermanos? Ya, listo. Ok. Antes de que se me vuelva a ir, quiero dar citas bíblicas de los supuestos hermanos de Jesús. Me refiero a Jacobo, José, Judas y Simón. Sí, rápidamente quiero dar las citas del origen de estos supuestos otros hijos de María que en ninguna parte dice que son hijos de María. Quiero, por favor, que anoten los que puedan anotar, que Santiago y José viene su verdadera mamá en Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículos del 55 al 56. Y en el versículo 61 se menciona a la otra María, que es la verdadera madre de Santiago y de José, y no se trata de la Virgen María. También en Judas 1:1, él mismo se declara hermano de Santiago, ¿sí? También quiero mencionar que en Marcos capítulo 3, versículo 17, se menciona que a Juan y Jacobo son hijos de Zebedeo, nada que ver ni con San José ni con la Virgen María. Y en Marcos 13, capítulo 18, mencionan el origen de Simón, ¿sí? El otro supuesto hijo de María que no es hijo de la Santísima Virgen. Vuelvo a mencionar Marcos capítulo 13, versículo 18, se menciona que Simón era cananeo. Jesús y María eran nazarenos. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad para dar las citas bíblicas. Bueno, vamos a ir pasando rápidamente entonces al siguiente dogma. Ya para ir finalizando, vamos a hacer un pequeño resumen, ya que llevamos 1 hora y minutitos. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre el último dogma, sobre nuestra Madre, la Virgen María. Ya vimos que es Madre de Dios, ya vimos que es inmaculada, fue concebida inmaculada, ya vimos que es virgen. Ahora entramos al dogma número 4, que es la asunción en cuerpo y alma de nuestra Madre. Y para esto, pues, vamos a ver quién de ustedes dos hermanos quiere comenzar con esto, con este dogma que vamos a exponer. Hermana, ¿quiere dar una introducción Sí, usted? hermano. ¿Quiere participar? Ok, está muy bien. Sí, del dogma de la Asunción de la Virgen María. Quiero dar una pequeña introducción de este dogma que fue el último proclamado, ha sido el más reciente proclamado acerca de la Virgen María. Fue proclamado este dogma en 1950. Muchos hermanos separados piensan que a partir de 1950 empezamos a creer los católicos que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Eso está incorrecto, está equivocado. Este dogma tiene sus bases desde el siglo I. Hay libros, hay escritos apócrifos que hablan de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo.
Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El término apócrifo no significa falso, significa oculto. Estos libros que son de gran estima para la Iglesia Católica ya hablaban de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Hay un testimonio, me parece del siglo IV, donde se pidieron las reliquias de la Virgen María y se menciona en ese testimonio del siglo IV que no existen reliquias. Reliquias pues son los huesos, son los restos de la Virgen María, que no existen las reliquias porque la Santísima Virgen fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Entonces, este dogma en sí, para terminar mi introducción, se basa muchísimo en lo que es la tradición apostólica, o sea, lo que fue contado, lo que pasó oralmente, de boca en boca. Esta tradición apostólica, vuelvo y les repito, está en 2 de Tesalonicenses 2:15. Sí hubo cosas, hermanos, acontecimientos que no quedaron escritos en la Biblia, pero quedaron, siguen siendo palabra de Dios, porque quedaron en la transmisión oral. Ahora, hermano José, no sé si quiera agregar más acerca del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Vamos a ver. Estoy aquí. ¿Estoy ahí? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Bueno, en el dogma de la Asunción, que se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, de su vida terrenal, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma, como bien dice hermana, fue proclamado en 1950 por Papa Pío XII, en noviembre 1. Hay un nombre para esto que siempre batallo yo con el latín, de hecho tenemos que tomar clase de latín, que esto está proclamado en la Constitución Magnificentissimus Deus, que dice: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre, y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra pronunciamos y declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Es por ello que no hay una tumba a donde ir a llevarle flores. Por ahí anoche o antenoche escuchaba al hermano Antonio Solórzano en otro en vivo que hicieron en otro canal, que si alguien le comentase a él en dónde está la tumba de María, él sin pensarlo hacía planes y viajaba para ir a llevarle un buen ramo de flores a la tumba de María, no porque le tenga que rendir honores en la tumba, sino para ensalzar el lugar en donde está su cuerpo. Pero como no hay lugar donde esté el cuerpo, pues no podemos tener una tumba. Esa preciosísima acción que tenemos de rendirle culto a nuestros difuntos, pues vamos a tener que hacerla en espíritu y en verdad hacia María. Ahora, la Santísima Virgen María es nombrada también bajo los siguientes títulos, y quisiera mencionar esta parte: Madre de la Iglesia y Madre de los hombres. La Virgen no puede ser objeto de culto, de adoración o latría. Repito, para los que nos atacan de que estamos adorando a María, la Virgen no puede ser objeto de culto, de adoración o latría. La adoración solo corresponde
a Dios. Y diría un hermano protestante o de esos recalcitrantes, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya, decimos los católicos también. Pero sí se le honra a la Virgen de una manera especial, a la que la iglesia llama hiperdulia. Hiperdulia. De repente tenemos ahí un chamaquito que dicen que es hiperactivo, o sea, no lo paras con nada, o sea que está muy alto de la actividad normal. Entonces la hiperdulia es una veneración mayor, es la mayor de las veneraciones a la que se le da a los santos del cielo. Ellos son objetos, los santos comunes son santos, perdón, son objetos de culto, de dulia o veneración. Pero con María tenemos más arriba esa veneración, ese culto, esa dulía, es una hiperdulía. Con esto, mi hermana, cierro aquí. No se escucha, hermana. No. A ver ahí. No se escucha, hermana. No. Active el micro, hermana. Milton, ¿puedes activar el micro de la hermana Adriana? ¿Sí me escucha? Ya, listo. Ahí está, ya. Muy bien, hermano Milton, le mencionaba si quería hacer algún comentario acerca del dogma de la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Bueno, le voy a pedir de favor, hermana, que me busque la cita que le di anteriormente cuando estábamos preparándonos, la de Salmos 45, 10 al 17. Y en lo que pasa esto, pues bueno, yo me he centrado más, hoy no tanto en la tradición, sino en la escritura, ¿verdad? Ya que pues creo que es con lo que más me he preparado. Sin embargo, también, como les digo, di un poquito de tradición, lo poquito que sé. Y quería mencionarles un dato que nos pasó un hermano ahí en un comentario en Facebook, que por cierto, muchos saludos para todos los que están comentando. Nos decía, haciendo un paréntesis, volviendo a la oración que les comentaba de el bajo tu amparo, nos comenta que fue encontrada en un papiro egipcio y se empezó a rezar por los primeros cristianos en el año 250. ¿Okay? Entonces, bueno, ya volviendo al tema con el que finalizaremos, de la Asunción de María, quiero probar que no está explícitamente en la Biblia. No dice María fue llevada al cielo en cuerpo, no, pero está implícitamente. Es decir, la doctrina está ahí, es como lo mencionaba la hermana Adriana en el video pasado. En la Biblia no dice Santísima Trinidad explícitamente, pero la doctrina ahí está. Así pasa con la Asunción de María. Así es que vamos a leer el Salmo 45, el Salmo capítulo 45, versículo del 10 al 17. Bueno, te lo voy a leer yo porque a la hermana se le cayó la antena. Perfecto. A ver si la puedes rescatar. ¿Puedes reconectarla, Milton? No, hermano, al parecer salió, no sé qué pasó, se le fue el internet. Sí, debe estar muy fuerte allá la tormenta. Bueno, esperemos si rápido recupere. Ok, te lo leo. Salmo 45, del 10 al 17. Oye, hija. Bueno, perdón. Aquí hay que hacer un contexto. Aquí estamos hablando en el Salmo 45 de los cánticos de las bodas del rey. Al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Versículo 10 del Salmo 45. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán
con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Y en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Creo que es el que quieres que repita, ¿verdad, hermano? Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Hasta ahí el versículo 17, hermano. Perfecto, hermano. Bien, ahora vemos que este salmo, se me pasó decirle ese versículo, hermano, pero está por el 3, si no mal recuerdo. Nos dice que de pie a tu derecha está la reina, refiriéndose a la Virgen María, ¿no? Como en el caso de Salomón, sabemos que él en su trono tenía a su derecha a su madre también. Ahora, quiero meditar esto. Si nosotros nos vamos a los evangelios, vemos cómo Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, le dicen la madre de Santiago y Juan le dicen a Jesús, Señor, permite que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les pregunta, ¿pueden beber la copa que voy a beber? Y ellos dicen, sí. Y Jesús dice, claro, beberán del cáliz que yo he de beber, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el darlo, sino que mi Padre lo dará para quien está reservado. Bueno, pues ahora vemos a quién está reservado, ¿verdad? De pie a tu derecha está la reina, vestida con oro de Ofir, dice, además, ¿verdad? Y aclaremos algo. Bueno, sí. Según los historiadores y según los grandes teólogos de la iglesia, el oro de Ofir es un oro muy valioso. Hermano, perdón, es que el versículo está más atrás, está más antes. Sí, por eso me lo salté. No es el 13, es el 9. Te lo leo. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y ahí es donde ya entra el versículo 10. Ok, continúa. Solamente para aclarar el punto. Sí, aclarar eso. Bueno, les decía, el oro de Ofir, que nos menciona la Biblia, es un oro muy especial, entregado únicamente a los reyes. Y vemos que María, ya vamos a demostrar que es María, que María está vestida con ese oro. Además, si nosotros nos vamos a saltar al versículo 17, para ir terminando más rápido, porque ya llevamos 1 hora y saber ni cuántos minutos ya, pero bueno, nos dice que te alabarán todas las generaciones. ¿No me podría repetir ese versículo, por favor? Versículo 17 del Salmo 45. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Palabra de Dios. Bueno, ¿se refiere a la Virgen María? Fácil. Lucas capítulo 1 versículo 48. La misma Virgen María hace que se cumpla este versículo cuando nos dice: de ahora en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Ok? Desde ahora me llamarán, perdón. Sí, no está bien, te digo, amén. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, el texto está hablando claramente de la Virgen María. Por lo tanto, si el texto dice: de pie a tu derecha está la reina, y luego dice a la reina: y te alabarán de generación en generaciones, y luego María va a decir: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, yo no tengo por qué dudar que María está en el cielo.
Amén. Y no sé si alguien, permítame ver si entró la hermana, permítame, listo. No sé si alguien más tiene algo que aportar sobre esto para ir ya finalizando. Pues es solamente una nota y no digamos fuera de Biblia. Y es lo que yo siempre digo, que es un versículo ya hasta chocante para muchos hermanos no católicos, que el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio, que es Jesús, Dios mismo en la tierra. ¿Dónde está esto? Segunda de Corintios 4:4. Bien, bueno, la hermana quiso entrar, pero la señal no le favoreció, no alcanzó a entrar, se no da cuenta. Esta parte que yo te mencionaba de segunda de Corintios 4:4 habla de la ceguera y lo peor, de la terquedad, de lo necio que se ponen cuando simplemente ya escuchan hablar de María, ya es un punto que no pueden tolerar. Padre Juan Rivas, en alguna entrevista que le hizo Rafael Piña Valdés en Apologética, Razones de Esperanza en María Visión, le preguntaban al padre Juan Rivas, Rafael Piña, dice, y padre, cuando nos mencionan acerca de que María es un vaso, está bien que lo digan, y el padre con sus palabras dijo, vaso, su abuela. Ah, y sí se ofenden porque le dicen esa parte, pero no quieren que tú te ofendas cuando te vienen a ningunear a María. I'm sorry, las cosas como son. Por la terquedad y la necedad ningunean a María. Les importa más agradar a la carne que al espíritu. Porque si tuvieran tantitito temor de Dios, entenderían que a María la tienen que respetar por sobre todas las cosas. Voy a comentar esto que me sucedió en Lachine, Quebec, hace ya cerca de 7 o 8 años atrás. Venía yo escuchando una estación de radio de Quebec. Entiendo muy poquito francés, pero entiendo. Y esa estación es la 360 de AM, la canadiana. Y un domingo estaba un pastor hablando una prédica acerca de María, estaban en Semana Santa. Y llegó al punto en donde dice que María estaba a los pies de la cruz, él desarrollando la prédica, hablando del dolor de la madre por el hijo que le acababan de matar. Y en eso el pastor hizo un alto, hizo silencio. Y todos allá, lo clásico, amén, amén, gloria a Dios, amén, amén. Y no estaba diciendo nada, el pastor estaba callado. Cuando llegó a esa parte que dijo, y María callada, sufriendo la muerte de su hijo, a los pies de la cruz, se quedó callado, casi 4 o 5 minutos, la algarabía de la gente, amén y aleluya. Pues órale, pastor, síguele, te estamos esperando. Y el pastor dijo, aquí tengo que hacer un alto y recapitular. Fíjate lo que dijo. Hemos hecho muy mal en criticar y ofender a María por no entender lo que los católicos entienden y que a veces no nos pueden explicar. Pero a mí no me importa lo que el católico no me puede explicar. A mí me importa lo que yo he dicho contra de María. Y no tenemos por qué ningunearla ni ofenderla. Y los invito a que reconsideren, porque María nos trajo a Jesús. Hermanos, se le armó el pleito al pastor ahí. Le llovieron, pero no amén ni aleluya. Le llovieron bus, fuera, el diablo, salte de aquí, de nada sirve que estés ahí parado. Y la emisora mandó a corte. Cuando regresó otra vez el programa, ya el pastor no estaba ahí. Y el programa lo habían cortado y se fueron con otro tipo de temas. Meses después me enteré que al pastor, como decimos en México, le dijeron babá y lulú. Le dieron gas. Le quitaron las credenciales y autorizaciones para seguir hablando en público. ¿Por qué?
porque habló algo contrario a lo que todos ellos tienen. Poquito después conocí el libro María, la madre de mi Señor, de Max Turian, que para variar, pastor evangélico. Y vino a desarrollar un tema tan bonito de María que no he visto mejores palabras en un católico. No puedo desmerecer a los autores católicos como Benedicto, que es un excelente autor, es uno de mis favoritos. Pero sí tenemos que tener muy abierta la conciencia en que podemos entender mejor cuando nos ponemos a meditar la palabra de Dios. Incluso textos del Corán que hablan de María, hablan de Jesús. Pero que el Corán perfectamente bien interpretado no da el traste contra nuestra fe católica, sino los radicales, los resentidos con las fes, con las religiones, son los que están ocasionando los problemas. Y es aquí donde, con esto cierro, que Jesús, la propuesta del Señor Jesús es que seamos todos uno, en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo cuerpo. Entonces, no hay razón para estar divididos. Los que están divididos son los que quieren hacer pleitos, son los que tienen el modo y la gracia de querer contender. Dios que los bendiga. Pero nosotros estamos muy bien así. Y voy a decir esto, con eso ya cierro ya, definitivo. Los protestantes son los que protestan por todo. Los cristianos no católicos son los que aceptan las escrituras y calladamente las investigan, no se andan por encimita, sino que van y profundizan, se dan un chapuzón en las escrituras, y que si llegan al fondo de ellas, van a sacar la perla de gran valor, como muchos lo han hecho, y se convierten al catolicismo, empezando por quedarse calladitos. Dios les bendiga, paz y bien, católico o nada. Aquí me quedo. Muy bien, hermano José Carrillo. Hermana Adriana, bueno, llevamos 1 hora y casi 30 minutos, si no es que ya lo vamos a ver, ya lo vamos a llegar. Bueno, hermana, no sé si llevamos 1 hora y 36 minutos. No sé si quiere agregar algo, hermana. Sí, hermanos. Les pido a los hermanos separados que nos están siguiendo que por favor busquen en la historia, busquen a los primeros cristianos del siglo I, siglo II, siglo III. Busquen por favor la historia. Bueno, creo que se le fue el audio otra vez a la hermana, vamos a ver. Sí, está fuerte la tormenta, hasta la imagen se quedó congelada. A ver, hermana, si puede escuchar para que restablezca la conexión. Bueno, voy a hacer un dato en lo que la hermana regresa. Ya que lo mencionó ella, bueno, voy a violar mi propia salida. ¿Qué hago? ¿Verdad? Bueno, ¿qué pasa con esto? Ella mencionó algo, que vayan y que busquen los hermanos no católicos, que busquen en la historia, que busquen a los cristianos del primer siglo, de los primeros días. Un chiste a reserva de esto, un comentario jocoso, fue realidad y luego lo hicieron chiste, lo hicieron un meme por ahí, a ver si encuentro la caricatura y después la comparto en los diferentes grupos que tenemos, donde llega un jovencito enamorado, recién ingresado a la fe cristiana, y de esas veces que llega y que no, yo ya me entregué al Señor, y quiere devorar el mundo comprando textos, folletos, cápsulas rápidas, de todo, con tal de empaparse. Y llega a una librería universal, a una librería muy popular, que no es ciertamente religiosa, ni de artículos religiosos, pero vende de todo, famosísima por ello. Eso está en New York. Y llega el muchacho y le dice a la dependiente, a la que atiende allá el negocio: ¿en qué le puedo ayudar, joven? Oiga, necesito algún libro de los primeros cristianos. Y le pregunta a la señorita, ¿exactamente qué está buscando? De aquellos primeros cristianos de cuando recién Jesús los convirtió, llamó a los apóstoles,
y que empezó particularmente a funcionar el cristianismo. Y el muchacho le agrega, más o menos dice, podrá ser como de 1517 para acá. Y le dijo la dependienta, le dijo, no, mi hermano, esos autores que usted busca son de la Reforma Protestante para acá, son muy nuevos. Si usted quiere de los verdaderos primeros cristianos, va a tener que ir a las librerías católicas por excelencia, porque solamente ahí va a encontrar esos libros. Pero le voy a dar una referencia. El mejor libro que usted puede tener de esos primeros cristianos es Hechos de los Apóstoles. Y el muchacho, pues, algo decepcionado, pues sale de ahí con las manos vacías y empieza a buscar esos libros de esos primeros cristianos. Y sucede que a la par de casi 9 años después, este muchacho es católico. Este muchacho es primo mío y andaba muy emocionado con su nuevo cristianismo porque él venía de ser ateo. Y cuando entendió esta parte, pues con vergüenza lo reconoce. Ahora te digo, él es católico, pero no simplemente se quedó en reconocer la fe católica, sino que se está metiendo en estudiar teología patrística. O sea, se está volviendo hasta cierto punto algo pedante, porque no puedes hablar de nada porque siempre te las gana. ¿Y eso por qué? Porque le entró bien fuerte el enamoramiento. O sea, es un comprometido en estudiar. Eso está muy bien. Entonces también es lo que le recomiendo a muchas personas, a muchos con lo que dice la hermana, que ya le voy a ceder el micrófono, para que busquen en la historia. No desde Martín Lutero. Martín Lutero fue el tropiezo en la iglesia. No, búsquenle desde antes. Pase bien, hermana. Sí, ya para terminar, hermanos, estos dogmas marianos se han creído desde siempre. Desde siempre se ha creído que María es Madre de Dios. Desde siempre se ha creído en la perpetua virginidad de María. Desde siempre se ha creído que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Desde siempre se ha creído que María tuvo, desde su concepción, ella es inmaculada. Por favor, busquen a cristianos que conocieron personalmente a los apóstoles, un San Ignacio de Antioquía, Orígenes, tantos padres apostólicos que no son más que los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Busquen, por favor, sus escritos. A lo mejor la sorpresa que se llevarán no es muy agradable si, pues, eres protestante, pero si eres amante de la verdad y quieres seguir al Señor con toda la verdad, pues les invito a que busquen la historia. Es todo. Muchísimas gracias. Perfecto. Bien, hermanos, vamos a pedirle a los demás hermanos que desactiven sus micrófonos. Ya para finalizar, quiero hacer un comentario último. El hermano José Carrillo me hizo... ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Por ahí se está repitiendo. Listo. Bueno, el hermano José Carrillo me hizo recordar esta prédica que dio el padre Juan Rivas. Y en esa prédica, él decía algo muy interesante, y lo voy a decir, igual con mucho respeto, pero con mucha claridad. Él decía, imagínense esto, está un pastor protestante en un auditorio vacío, solamente están dos personajes, Jesús y el diablo. Y el pastor protestante empieza, María es una probeta, María es un vaso desechable que el Señor usó y después dejó, María es esto, María es el otro. Y al fondo del auditorio, está oscura, dice, y al fondo del auditorio se empieza a escuchar, aleluya, gloria a Dios, amén. Yo te pregunto, dice él, ¿quién está aplaudiendo? ¿Jesús o el diablo? Ahí se las dejo a ustedes también, hermanos. Analicen, ¿quién es el que está aplaudiendo ante este comentario? Así después de que ahí se las dejo, esta incógnita, ha sido un gusto estar compartiendo. No sé si el hermano José Carrillo quiere agregar algo, creo que sí. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Tan, tan. Bueno,
Ha sido un gusto, hermanos, estar compartiendo con ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Vamos a tratar de que el próximo tema sea lo más pronto posible. Así es pues de que nada, un abrazo para todos y bendiciones. Como dice José Carrillo, católico o nada. Católico o nada. Y bueno, una disculpa con la hermana Adriana, se le cayó otra vez la antena, se le cayó la señal. Está muy fuerte la tormenta allá en el área de Chicago, Montgomery, Illinois. Y bueno, saludos para todos los que están conectados ahí en el Facebook. Disculpen las improvisaciones. A mí el hermano Milton me agarró, pero hace 2 días atrás me lo comentó. No tengo oficina, estoy en mi camión y pues prometo, porque tengo muchas cosas pendientes todavía, también con el hermano Omar allá en otro canal, tengo trabajo pendiente por hacer, aportaciones pendientes por hacer, pero tenemos que prepararnos mucho más, no porque no sepamos, sino por tener los textos a la mano. Miren lo que estaba haciendo, con un pedacito de servilleta y estaba anotando, porque tengo también aquí la cocina tendida donde estaba yo preparando mis alimentos aquí en carretera. Bueno, un saludo desde Goymon, Oklahoma, y pues estamos en esto. Hermano Milton, gracias por la oportunidad. A la hermana Adriana también, gracias por participar con nosotros. Allá el hermano Rodrigo, vi que anda por ahí también visitándonos en la página de Facebook, y a un montón de hermanos también. Pues muchas gracias por los aportes, y pues estamos en esto. Y como digo yo, católico o nada, esta frase es una frase con catequesis de fondo, que después en su momento la trataremos. Es una frase original de Iván Mertz, beato católico croata. Dios les bendiga, paz y bien, católico o nada. Bien, bendiciones, hasta la próxima.